UNI. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en la gestión, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ha formado parte de proyectos de gran envergadura vinculados a Sedapal, entre ellos la Petar Tahuada y la Petar La Chira, dos de las más grandes infraestructuras de saneamiento en Latinoamérica. En estos proyectos han liderado procesos de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, asegurando eficiencia operativa, cumplimiento normativo y sostenibilidad. Complementa su experiencia con especializaciones internacionales en microbiología de lodos activados en Brasil, evaluación de plantas en México y dimensionamiento de sistemas en el Perú, además de diplomados en gestión ambiental, prevención de riesgos laborales y sistemas de gestión bajo estándares ISO. El tema que hoy nos presentará es tratamiento preliminar avanzado en aguas residuales domésticas. Es fundamental en el ciclo de la depuración, pues permite remover sólidos, arenas y grasas que afectan el rendimiento de las plantas, garantizando el éxito de los procesos posteriores y la protección del ambiente y la salud pública. En nombre de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental, recibamos con un aplauso fuerte al magíster Miguel Eduardo Herrera Gaviria. Buenas noches con todos. César, ¿se logra ver la pantalla? Sí, se logra ver Ya, perfecto. mientras. De acuerdo. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, la presentación ya se ha dado. Mi nombre es Miguel Herrera. Tengo, algunos años ya trabajando en este giro de depuradoras. Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Petar La Chira, una depuradora que se encuentra en Chorrillos. Anteriormente también me desempeñé en el Petar Tahuada, estuve algunos años también por ahí. También apoyé dentro del grupo del corporativo encargado de la operación de Petar Tahuada en la etapa de construcción de la desaladora de Santa María del Mar. Etapa de construcción y tal vez primer año de operación estuve en todo ese recorrido, ¿no? Bueno, la presentación vamos a hablar sobre el tratamiento preliminar avanzado en aguas residuales, ¿no? ¿Qué les puedo comentar sobre esto, no? ¿En qué consiste el tratamiento preliminar avanzado? Todo viene desde un inicio, ¿no? En los años 2015, más o menos para esas fechas, Sedapal, ¿no?, elaboró el plan maestro del 2015 hasta el 2044, en donde proyectaba, ¿no? Hacía un pronóstico de que para antes de llegar al 2044, ¿no?, la Lima metropolitana debería tener un tratamiento. Las aguas residuales de toda Lima metropolitana, obviamente antes del 2015, el saneamiento no estaba muy evolucionado como ahora, ¿no? Podríamos recordar, por ejemplo, que en la zona de la Costa Verde, en el río Rima como tal, ¿no?, había bastantes problemas de vertimientos directos a las playas, ¿no? Recuerdo en la zona de San Miguel, ¿no?, La Costanera, Venecia, por la zona de Chorrillos, en la zona del Callao está la descarga de Salita Colonia, ¿no? Todos esos proyectos, algunos actualmente todavía quedan, ¿no?, pero la gran mayoría han sido canalizados a estos dos megaproyectos, ¿no?, que serían por la zona norte de Lima, la planta de tratamientos Tahuada, por la zona sur de Lima, la planta La Chira, ¿no?, que es la que están visualizando ahorita en la pantalla. Sumando estas dos plantas, este plan maestro establece que Sedapal le va a dar un
100% de tratamiento a todas las aguas residuales de Lima, que en promedio, haciendo un cálculo en promedio de volumen, estamos hablando entre 35, 40 metros cúbicos de agua residual, ¿no? Para todo Lima metropolitano. Vamos a hablar un poco sobre este sistema que utiliza la Chira, este proceso, tratamiento preliminar avanzado. ¿Qué hace la planta? La planta de la Chira recepciona un caudal promedio de 11 metros cúbicos por segundo, ¿sí? 11.3, acá lo pueden visualizar, y cuenta con diferentes etapas, que son algunas rejas fijas, otras rejas mecánicas, ¿no? En esta zona de acá se encuentra la zona de pozos gruesos, que es una zona en donde extraemos los residuos gruesos. Quiere decir, en el agua residual vienen plásticos, pedazos de un sinnúmero de tipos de residuos. Hemos podido extraer llantas, colchones, cualquier tipo de residuo plástico, animales, vivos, muertos, viene de todo en la planta. Y todo eso es recepcionado por esos y extraído, ¿no? ¿Cómo se extraen? A través de una cuchara bivalva, que es un sistema que, bueno, más adelante lo vamos a ver. Cuchara bivalva, rejas fijas, y vamos extrayendo los residuos de forma continua, ¿no? Este tipo de plantas trabajan los 365 días del año y, bueno, las 24 horas, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver cómo se constituye un proyecto de esta naturaleza, cómo es manejado y cómo es administrado, ¿no? ¿Cuál es el equipo operativo? Es lo que yo estoy tratando de transmitir a todos los presentes, ¿no? Estos proyectos se llaman PPAs. Son proyectos públicos, APPs, perdón, asociaciones públicos privadas. Quiere decir que son concesiones, ¿no? Que le pertenecen al Estado, en este caso, como es el giro de saneamiento, le pertenece al Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda establece como administrador a CEDAPAL, ¿no? Que es una entidad pública. CEDAPAL sería el cliente de concesionaria de Chira y también fue el cliente de Tahuada cuando trabajé algunos años atrás ahí, en la planta de Tahuada. La cobertura de la Petarla Chira proviene de 6 distritos de Lima metropolitana y estamos hablando de un promedio de entre 4 a 5 millones de limeños, ¿no? El aporte de agua residual de ese caudal llega a esta planta. Hablando de Tahuada, estamos hablando de cerca del 60% de todo el caudal de agua residual de Lima, ¿no? Y ellos se encargan de cubrir el servicio del cono norte, los distritos del norte y del centro de Lima. De esa forma, CEDAPAL garantiza de que tanto el norte, el centro y el sur tengan un sistema. No se le Ingeniero, escucha. ingeniero, disculpe, su micro se ha deshabilitado. Ahora, ¿se escucha? Sí, Sí, ahora sí, ingeniero. Ahora Ahora no sí. se escucha, sí, ahí se escucha. pero no se escuchaba anteriormente. Sí, ha habido como más o menos 2 minutos que no he escuchado. A ver, déjame un minuto que voy a volver a compartir. De acuerdo, a ver, me dicen por acá me quedé. Sí, la Ahora. comparación con Tahuada, con la comparación Ya. en Tahuada. Bueno, sí, les comentaba, ¿no? O hablando así en datos puntuales que les puede interesar, es que Petarla Chira cubre más o menos el 35% del servicio de tratamiento de aguas de Lima metropolitana, hablando de entre 4.5 millones de habitantes de la zona sur de Lima y Tahuada, el 60% de todo el servicio de Lima. La zona norte, centro, lo ve Tahuada, y la zona sur
el OE La Chira, ¿no? Entre ambos megaproyectos, porque realmente recepcionan caudales importantes, ¿no? Estamos prácticamente cubriendo el 100% de todo el caudal de agua residual de Lima Metropolitana. Esta es una foto panorámica de La Chira. Ahí están las etapas, ¿no? Las etapas de donde viene el caudal. La particularidad de esta planta es una planta realizada a diseño hidráulico, sanitario. Quiere decir que esta planta recepciona el agua residual por gravedad, ¿sí? Como pueden visualizar acá en la imagen, se ve el canal, ¿no? El canal de aproximación. Y este canal de entrada trae todo el caudal, el flujo de caudal. ¿Cuánto flujo de caudal entra a la planta? Son 11.3, 11.5 en promedio, ¿no? Igual tenemos picos que pueden llegar hasta 14, 15, ¿no? Que son picos que son segundos, minutos durante el día. ¿Sí? Son 11.000 litros por segundo que están entrando a la planta, que es un caudal importante para una depuradora. Es por eso, a mí siempre me preguntan, pero Miguel, ¿por qué la planta no trata el agua residual para riego, ¿no? O por qué no trata, por qué solo lo filtran y nada más, ¿no? Es por lo que acabo de decir, ¿no? Por la cantidad de caudal que ingresa a la planta. Todo se puede hacer, pero eso son costos, ¿no? Son costos y también es la necesidad en el momento de la ciudad, ¿no? Actualmente Lima, si bien es cierto, está en un desierto, todavía tenemos el abastecimiento de agua potable, ¿no? No hay una escasez así a nivel grave, ¿no? Por así decirlo, como hay en otros países del Medio Oriente, tal vez, ¿no? Pero estos proyectos, por todos los años que tengo trabajando acá, son funcionales. Por ejemplo, la producción de la planta de La Chira mensual es alrededor de entre 700 a 800 toneladas de residuos, que antiguamente todo ese residuo iba a llegar a la playa, a las orillas. Todo eso está siendo recepcionado, tratado, ¿no? Y llevado a un relleno sanitario autorizado, ¿no? Que es una instalación que está diseñada y fabricada para recepcionar esos residuos, ¿no? Ya no va a haber esa bolsa, ese plástico que iba a estar en el mar, en el fondo del mar por 1000 años o 2000 años y no se iba a degradar, ¿no? Ese es el impacto positivo que genera este proyecto. Y hablando operativamente, si es una planta de diseño sanitario hidráulica que trabaja por gravedad, el costo operativo es importante. O sea, no hay un costo operativo, o sea, el costo es mínimo. Es como que trabajar muy bien, eficientemente y gastar lo más prudente posible, ¿no? Esta planta ha sido diseñada, por ejemplo, hablando de operación, con motores, bombas pequeñísimas. La planta puede trabajar con grupo electrógeno sin problemas. Tiene un sistema de desodorización. Por ejemplo, acá pueden ver unas torres. En todas las etapas de la planta tenemos torres de extracción de gas. ¿Cuál es el gas que podría impactar el medio ambiente o a los vecinos, ¿no? Porque tenemos a unos metros de la planta tenemos vecinos, ¿no? Ellos, bueno, si bien es cierto, las plantas, de acuerdo a las normativas, se establecen que sus ubicaciones tienen que ser alejadas de la población, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede y suele suceder en los proyectos, ¿no? Es que esas zonas que estaban alejadas, al pasar los años, la población se va acercando cada vez a esas zonas, ¿no? Es lo que ha pasado aquí en La Chira. Y bueno, nosotros los hemos tenido que acoger y prácticamente somos nuestra área de influencia social directa y trabajamos haciendo actividades para el apoyo a la población, ¿no? También me encargo, esa es una de mis funciones en la planta. Y es importante tener una buena relación con los pobladores, ¿no? Para eso tenemos visitas de los pobladores, tenemos buena relación con los pescadores y todos ellos saben de nuestra tecnología, ¿no? La tecnología que tenemos, los sistemas de desodorización extraen todos los gases, este sulfuro de hidrógeno que emite la propia agua residual porque es característico de la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Se extrae, se filtra a través de estas torres y se envía al ambiente un gas inocuo, ¿no? Limpio. Hablando rápidamente de los procesos, tenemos el pozo grueso, sacamos residuos gruesos, desbaste, que tenemos líneas de 10 milímetros y 6 milímetros.
Son filtros básicamente que son automáticos, o sea, estos equipos se mueven automáticamente, no son fijos. Luego tenemos los desarenadores y desgrasadores que extraen las arenas de la planta y las grasas. Como se puede ver acá en la imagen hay unas espumas, esas espumas son las grasas. ¿Cómo extraigo las grasas de los desarenadores? Ya que el diseño del desarenador propio tiene en la parte de la base platillos difusores. Esos platillos difusores, a través de la inyección de burbujas de aire, generan, captan las grasas que se encuentran en el medio, ¿no? En el agua residual, y lo elevan a la superficie. Los puentes desarenadores, que son estas estructuras, extraen poco a poco, van barriendo esas natas y las concentran en un DAF, que lo tenemos en este compartimiento. En este DAF, que es un concentrador, esa nata se concentra en más nata, por así decirlo, y se No separa. avanzan, las diapositivas no avanzan, creo. A ver, creo que lo voy a poner así mejor. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí. Ya, Sí, ahora de acuerdo. sí se ve mejor. Sí, creo que era ese el problema cuando lo hago un poco más grande, las disculpas del caso. Hablé de los desarenadores y, bueno, para terminar en esta parte del proceso general, que vendría a ser, bueno, lo más novedoso de la planta, ¿no? De estas plantas de tratamiento preliminar avanzado, son los microtamizados, ¿no? O sea, una planta de esta naturaleza no puede tener la denominación de tratamiento preliminar avanzado si es que no tiene microtamices, ¿no? Porque una reja o un desbaste, ¿no? Una reja fija lo puede tener todas las plantas en etapa preliminar. En su etapa preliminar, ¿no? Porque, cuando hablamos de tratamiento de aguas tenemos etapas, ¿no? El preliminar, que es extracción de gruesos, de residuos gruesos, desarenadores, después viene el proceso primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Nosotros, hablando de estos megaproyectos que tratan volúmenes muy grandes, ¿no? La particularidad que no debe faltar es tener un microtamizado. Quiere decir que es un filtro muy pequeñito. Estamos hablando de micras, ¿no? Es una micra, que es acá lo podemos ver, ¿no? Una micra. Estos residuos pasan por un filtro de 1 milímetro de haz de luz, y todo lo mayor a 1 milímetro se va a quedar, en la malla, ¿no? Y esta malla va a tener una forma de cómo ser limpiada. En el caso de los microtamices de la planta, por acá lo podemos ver, deben estar. Bueno, entonces no se ve la imagen, pero se los cuento, ¿no? ¿Cómo funcionan los microtamices? Son como unos equipos verticales, ¿no? A ver por acá, que ingresan más o menos en esta cuadrado, por así decirlo, que es una arqueta inmensa, y tienen una profundidad de entre 12 metros, 13 metros, y tienen dentro estas mallas que van girando, y el agua residual cae como si fuese una cascada por esa malla, y al filtrar por la malla recién pasa a recepcionarse acá a la arqueta, ¿no? Y todo el residuo va subiendo a través de la malla. Cuando pasa por un lado del microtamiz, se le aplica una inyección de agua de servicio, que es la misma agua de la planta filtrada, para separar, para promover la separación del residuo de la malla. Este residuo de la malla llega a un tornillo sin fin, que ese tornillo sin fin traslada el residuo. Bueno, mientras lo va trasladando le va retirando la humedad, porque en primera instancia utilizamos el agua de servicio o el mismo efluente para trasladar ese residuo que se separa de la malla a las salas, ¿no? A las salas compactadoras, donde tenemos equipos compactadores, que bueno, el principio es que un tornillo sin fin, ¿no? Va movilizando el residuo, lo va compactando, lo va estrujando, lo va aprisionando para que salga más seco, ¿no? Y llega al contenedor de forma lo más seca posible, ¿no? Luego de nosotros llenar los contenedores, ¿no? De todas las salas, tenemos acá microtamizado, desbaste, desarenadores, grasas, pozos de gruesos. A pesar de que estén secos, nosotros los llevamos a esta zona de acá, que se llama la cancha de secado, ¿sí? O patio de secado. Y acá le tiramos más la humedad a los residuos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues colocamos bombas
hidrobombas sumergibles en unos dispositivos tipo filtro que hemos creado y hemos instalado en el contenedor, y esas bombas están por 24 horas succionando todo el agua residual que podemos extraer del residuo. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos porque a los rellenos sanitarios no pueden ingresar residuos húmedos, ¿no? Tenemos, bueno, Innova, que es nuestro proveedor o del relleno, por así decirlo, tiene ciertos parámetros de humedad que deben ser mínimos, ¿no? Y de esa forma nosotros extraemos todo ese residuo y de alguna forma, como operativamente estamos hablando de costos, ¿no? Tratamos nosotros de reducir o optimizar en todo lo posible, ¿no? Y mandar agua a los rellenos no es un negocio, ¿no? Muy aparte que también dañamos el relleno porque los rellenos tienen problemas, ¿no? Si bien es cierto, ellos tienen todos sistemas de infiltración, canales de coronación y todo, pero eso desestabiliza las celdas y les trae problemas. Es por eso que ellos tienen sus protocolos o parámetros para restringir accesos cuando ven contenedores que contienen humedad, ¿no? Continuamos. Entre los componentes o servicios auxiliares que tiene la planta están las torres de desodorización, ¿no? Lo que comenté anteriormente, que son todo un sistema de batería de filtros que extraen el gas producido por la planta, ¿no? Que es el sulfuro de hidrógeno. Además de extraer, o sea, ambientalmente, para que no afecte a los terceros o a los vecinos, por así decirlo, extraemos ese sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el sulfuro de hidrógeno reacciona con el concreto, ¿sí? Si bien es cierto, las instalaciones sanitarias como esta infraestructura sanitaria como Tahuada, civilmente ha sido construida con concretos resistentes, ¿no? Especiales para este tipo de flujo, que es el agua residual, pero, o sea, el sulfuro tienen gases, o sea, tienen componentes ácidos orgánicos, y estos gases orgánicos reaccionan de alguna forma con el concreto, porque el concreto tiene componentes calcáreos. De esa forma se genera esa reacción ácido-base y se está deteriorando rápidamente el concreto o las estructuras. Es por eso que también estos sistemas ayudan a mantener de alguna forma las instalaciones, la infraestructura civil de la planta, ¿no? Muy aparte también de aportar en el tema ambiental, ¿no? Que es los malos olores, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar en la operación para el tema de los malos olores? Es teniendo una correcta operación, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese desarenadores en mal estado o equipos, rejas en mal estado, en para, por así decirlo, tendría problemas, ¿no? Porque si es que yo tengo un desarenador parado, ¿qué sucede con el agua residual? El agua residual pierde oxígeno porque es agua estancada, se estanca. Estamos hablando de miles de litros, ¿no? Con que pasen 1, 2, 3 días un desarenador fuera de servicio, ahí van a empezar los olores. Voy a crear dentro de ese desarenador condiciones anóxicas, y las condiciones anóxicas traen problemas, ¿no? Que básicamente son los gases, emanación de gases, vectores, ¿no? Al nosotros cumplir fehacientemente nuestro plan de mantenimiento, ¿no? Tenemos un plan de mantenimiento bien riguroso, tanto como preventivo, predictivo, correctivo, ¿no? Garantizamos de que se eviten este tipo de problemáticas al medio ambiente. Bueno, acá tenemos arquetas de vaciado. ¿Qué son las arquetas de vaciado? Toda la planta funciona, bueno, es por gravedad, ¿no? Por pendiente, por así decirlo. Aprovechamos la fuerza del flujo del agua, que es bastante. Para que se den una idea, por ejemplo, si yo atravieso bueno, nosotros hacemos mediciones, muestreos, ¿no? En el canal cuando ingresa el agua residual, ponemos una barra de fierro espeso, al día siguiente aparece doblada por la fuerza del caudal. Incluso con la gerencia, el equipo, ¿no? El corporativo, hemos pensado de repente en aprovechar esa fuerza, ¿no? Generar ahí un generador de energía, ¿no? Para de repente utilizar esa fuerza y que sea aprovechada, ¿no? Solo que el problema es que viene con residuos, ¿no? Y para alguna hélice, algo, el mantenimiento de la limpieza sería bastante un poco complejo, ¿no? Pero ahí lo estamos analizando, ¿no?
La planta, a lo que quería llegar es que la planta, relacionado a lo que era las arquetas de vaciado, es que la planta te cuenta con un sistema de agua de servicio que utiliza el agua residual de la planta en la última etapa en el micro, y esa agua pasa por un sistema de filtros. Esos filtros, filtros y una pequeña desinfección, esos filtros se utilizan para tener agua para limpieza de salas, para, por ejemplo, limpiar algunos equipos de la planta, limpiar pisos, ¿no? O sea, no utilizamos agua potable para nada, solo, bueno, para regar las plantas nada más, pero eh, comenté eso para que vean que es un proyecto bastante sustentable, una operación económica. Incluso hace un año y medio más o menos hemos puesto un proyecto de paneles solares, que lo van a ver más adelante en una foto más actual, que nos eh, genera un ahorro de cerca del 25 a 30% de la energía actual, ¿no? que consume la planta. Eso quiere decir que es un proyecto bastante eficiente, ¿no? Toda esa agua de servicio que utiliza la planta, bueno, perdón, la agua que utilizamos para hacer el traslado de los propios residuos, como por ejemplo en desarenadores, porque para extraer la arena del fondo, los puentes tienen unas mangueras que llegan hasta el fondo, de una profundidad de 10, 12 metros. Esas mangueras de succión van succionando la arena y el agua, y lo llevan a través de canales, ¿no? Que están acá, y esos canales utilizan el agua residual para trasladar la arena y llegan a los compactadores que están en las salas. En la sala el compactador retira la arena, la seca, y el agua se lleva a las arquetas de vaciado, que son estas estructuras, que son básicamente unos receptores de agua residual que trabajan con niveles, y esos niveles, cuando llegan al nivel de referencia, reinyectan toda esa agua a los desarenadores. O sea, todo es un proceso de recirculación. Acá el agua no se pierde, todo regresa al proceso, de todo se va filtrando y termina en el mar a través del emisario submarino, ¿no? Que voy a hablar a continuación. Sensores, ¿no? Cuando hablamos de automatización, este es el sistema web de servicio, y cuando hablamos de automatización es que la planta tiene sensores de nivel en toda la infraestructura. Quiere decir que es automatizada. Contamos con un sistema SCADA, que es un controlador de toda la planta. Quiere decir que la planta tiene PLCs, trabaja desde el SCADA. Bueno, también trabaja manual, ¿no? Si es que para algún mantenimiento, una intervención de un equipo se manipula de forma manual, pero si no hubiesen condiciones, por ejemplo, en un supuesto, ¿no? Un ejemplo, un supuesto que todo sea perfecto y que no llegue por ahí una llanta, o que no llegue un árbol, o que no nos llegue por ahí una manta de un paracaidista, y afecta la operación, o nos lleguen fierros de construcción, ¿no? Y se metan en los desarenadores, o se metan, perdón, en la zona de desbaste, y por ahí me rompan alguna cadena. Si todo fuese ideal y el agua residual no tuviese residuos tan groseros, la planta podría tranquilamente estar trabajando con un operador de SCADA y un operador de planta. ¿Cuál es la función del operador de planta? Es velar de que los contenedores, cuando se llenen, sean retirados con la empresa operadora de residuos que está todos los días en la planta, trabaja 24/7, hacer ese juego de retiros e ingresos de contenedores, ¿no? Y el operador de SCADA podría trabajar con 2 personas, si es que fuese todo ideal. El resto de equipo trabaja para el mantenimiento, ¿no? Y no se van a sorprender porque les voy a decir la cantidad. Somos 20 trabajadores en la planta. En total, en un turno, estamos hablando de 12, 13. Quiere decir que operativamente es una planta bastante eficiente, ¿no? Por acá se va a ver el equipo. Sí, por acá lo tengo, sí. Acá, por ejemplo, ¿no? La planta trabaja con 20 trabajadores, en un turno 13 personas. Sí, tenemos el responsable de nuestro director, que sería el gerente, ¿no? Nuestro gerente. Cuenta con asesores legales, ¿no? Nosotros tenemos un staff de abogados que dan la asesoría jurídica. Responsable de medio ambiente y seguridad, que bueno, es lo que yo me desempeño, un administrador, un jefe de operación y mantenimiento, es un ingeniero electromecánico en su mayoría. Este ingeniero electromecánico tiene un supervisor
operativo, un ingeniero sanitario, y este ingeniero tiene un apoyo de un área técnica, que son unos ingenieros juniors que le dan el soporte al ingeniero sanitario. Y tenemos el área de mantenimiento, ¿no? Estamos hablando más o menos alrededor de 7 operarios de mantenimiento, que son los que se encargan de velar de que el plan de mantenimiento se cumpla. ¿Cuál es el plan de mantenimiento? Por ejemplo, el PM1 son inspecciones de los equipos, inspecciones y limpiezas. Todos los equipos tienen una programación, todos inspeccionado, limpiado. El PM2 ya es como que un mantenimiento un poquito más preciso, ¿no? Que sería un desarme, una inspección al desarmar, veo que el rodamiento está mal, que podría estar fallando en el equipo, un engrase tal vez, ¿no? Y un PM3 ya es un overhaul, que es ya un deshuese de todo el equipo, reemplazo, salida del equipo a mantenimiento, en la mayoría de los casos por tercero, o reemplazo por los equipos de backup, ¿no? Obviamente que los overhaul básicamente son equipos esenciales, ¿no? Un equipo esencial quiere decir que es un equipo que no puede dejar de funcionar. Por ejemplo, algo esencial para nosotros es nuestro sistema de agua de servicio. Eso no puede fallar, ¿no? Nuestras bombas para el agua de servicio, nuestros equipos de filtros, ¿no? Las torres, ¿no? Son equipos esenciales, ¿no? Y estos están bien identificados por el área de mantenimiento, ¿no? Tenemos el área de logística, ¿no? Vendría a ser un administrador, y su logístico, que es el que se encarga de las compras, de los materiales, las pinturas, los químicos, los materiales que son necesarios para que la continuidad de la operación, ¿no? Y operadores, ¿no? Que son los encargados de la gestión, del control del manejo de los residuos, de las salidas, de las salas, y que ciertos trabajos puntuales que hacen en la planta, ¿no? Como el mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de la limpieza de la planta, de periferias, control de SCADA. Ellos están en el SCADA, verifican los sensores, los niveles, ¿no? Por ejemplo, acá puedo mostrarle algunos hitos de la concesionaria, ¿no? Cuando dice concesionaria, ¿qué quiere decir la concesionaria, ¿no? Hablé de los APPs, proyectos públicos privados. Tenemos acá al Ministerio de Vivienda, y ellos son los se podría decir como dueños de la planta. Ellos son los que tienen el contrato de concesión con nosotros. En este contrato de concesión ellos establecen a nuestro administrador, que es Sedapal. Sedapal administra la planta. Y la concesionaria, la Chira, es la empresa creada por los socios, ¿no? Inversores, por así decirlo, que es la responsable de la operación por una cantidad de años determinados, ¿no? Los años fueron 25 años. Actualmente estamos cerca del 10º año de operación, pero todo eso se cuenta desde que se firmó el contrato de concesión, que me parece 2013, o sea, alrededor de 13 años ya tiene la planta operando, y nos restan cerca de 12 u 11 años. Por ejemplo, entre los hitos puedo mencionarles que, por ejemplo, anteriormente toda esta zona de La Chira, además de que el agua residual pasaba e iba directamente a la playa, no a una cantidad de 11 metros cúbicos por segundo, ¿no? Estamos hablando mucho menos, pero igual, no era un impacto que era visible, y toda esta zona estaba depredada, ¿no? Estaba bastante contaminada, el mar se veía mal, lleno de residuos, ya con condiciones anaerobias. Además había una planta de transferencia acá al costado de la planta, que era una planta de transferencia que era administrada por la Municipalidad de Chorrillos. Y como muestran los resultados, ¿no? De tener unos coliformes de 16.000 NMP, actualmente en la planta no tenemos, o sea, llegamos a valores por debajo de los 2 NMPs, por debajo. Propio del Mar de Chorrillos. El Mar de Chorrillos, esta zona tiene una particularidad. Estamos hablando de 60 metros de profundidad. Quiere decir que el emisario submarino, voy a ver si es que por acá hay una presentación del emisario, pero por acá se veía. El emisario submarino ha sido instalado, tiene 3.900 metros de distancia, y ha sido instalado en pendiente, ¿no? O sea, desde la cota 0 hasta la cota -60, por así decirlo, a 60 metros. Y esa profundidad
es favorable, es beneficiosa para este tipo de sistema de tratamiento preliminar avanzado, porque favorece, ¿no? Favorece el movimiento de las corrientes, de la dilución. ¿Dilución qué es? ¿No? Es poner agua sobre más agua, ¿no? Favorece eso, favorece la dilución, hace que la carga orgánica, ¿no? que está presente en el agua residual, sea más rápido su dilución y el decaimiento bacteriano, que quiere decir la eliminación de los microorganismos, que son los patógenos, que son los que realmente afectan, ¿no? Porque dentro de ese caudal también hay cosas buenas, como hablamos de los nutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, pero o sea, esos microorganismos, esos patógenos, van a decaer, ¿no? En un tiempo determinado. O sea, en la planta, al término del emisario, hay una zona que se llama zona de exclusión marina, que va a ser como un polígono, en donde nosotros controlamos los niveles de concentración de las aguas residuales. Tenemos puntos de control porque tenemos un instrumento ambiental aprobado, que es el de mayor categoría, que es un estudio de impacto ambiental detallado, en donde tenemos la obligación, ¿no? La obligación contractual de realizar mediciones todo el tiempo, dentro de la zona de exclusión, fuera de la zona de exclusión, en la línea de costa marina, y bueno, todos esos resultados son realizados a través de laboratorios acreditados, ¿no? Y reportados a todas las entidades de fiscalización, ¿no? Entre las principales, bueno, FEDAPAL, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, DICAPI, ¿no? La OEM incluso, la DGA del Ministerio de Vivienda, ¿no? Nosotros hacemos un reporte constante, una analítica constante para verificar las variaciones, ¿no? de esas concentraciones, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, en cuanto a residuos, ¿no? Se han movido hasta la actualidad más de 65 millones de kilos, ¿no? De residuos. Eh, Tratamos 15 millones, 15 mil millones de metros cúbicos, ¿no? De agua, que corresponde al 25% de las aguas residuales de Lima. Sería un equivalente a 1.000 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 4.000 piscinas olímpicas. El 21 de junio del 2016, la planta entró en etapa de operación. La construcción duró cerca de 2 a 3 años y desde el 2016 ya estamos operando ya cerca de 10 años, ¿no? Hablé ya de la operación y mantenimiento. Indicadores, ¿no? O sea, que tenemos el equipo de operaciones, tiene KPIs de control, ¿no? Básico tener KPIs de control en una planta de estas características. Tenemos, por ejemplo, el control de la cantidad de residuos que se generan, el volumen de caudal que se genera. Todo eso es medible y recepcionado a través del SCADA, más que todo el tema de los caudales, ¿no? Podemos visualizar en el SCADA, por ejemplo, volúmenes acumulados a través de los años, picos, promedios, ¿no? Por ejemplo, el caudal tiene un comportamiento característico de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el caudal empieza a subir alrededor de las 10, 10 y media, 11 tal vez, hasta un pico a las 2, 2 y media de la tarde. Luego baja, ¿no? Se manifiesta la curva, es como un péndulo. En las madrugadas, por ejemplo, ahorita que son bueno, ahorita sí debe haber algo de caudal, pero en las madrugadas llegamos a tener 2, 3 metros cúbicos nada más, ¿no? De agua residual, con respecto a nuestro máximo, que podríamos hablar de 13, ¿no? 13 o 14 tal vez. Contamos con un instrumento ambiental aprobado. No soy el responsable de ver que todos los reportes se presenten a las entidades, analizar cada resultado, hacer las actualizaciones. Si se crea un proyecto, hacer los ITS, ¿no? Por ejemplo, se hizo este proyecto de paneles solares, que es una mejora tecnológica, se gestionó los permisos, se hizo los reportes, ¿no? Ambientalmente, la planta hace sus controles ambientales, que son monitoreos de diversos aspectos: aire, ruido, sedimentos en mar, suelos, calidad de aire, controles analíticos de agua en la entrada, en la salida de la planta. Tiene un programa fuerte de monitoreo. Es por la envergadura de las características del proyecto, ¿no? Acá podemos ver unas vistas del proyecto. Por ejemplo, cómo estaba la planta, cómo era la pluma de dilución, o cómo era la descarga, perdón, esto no sería la pluma, pero la descarga del agua residual directamente al mar. Se veía de esa forma, ¿no? Y ahora actualmente está así, ¿no? Bueno, voy a actualizar la foto, incluso ahora se ve mucho mejor.
Aquí está la planta. Y actualmente la planta se ve de esta forma. Puedo comentar que este es un proyecto funcional, eficiente, operativamente, ya que los gastos operativos son viables, ¿no? Los puntos de control que tenemos en línea de costa, en zona de exclusión, zona de mezcla también. Nuestros parámetros de ECAS, por así decirlo, serían estos, pueden visualizarlo. Por diversas zonas, ¿no? En todas no cumplimos lo mismo, porque la normativa de ECA nos da unas normas específicas, pero pueden ver que son hasta 5 NMP, 10 NMP, 14 NMP, ¿no? Para todos estos puntos. Este es un cuadrito que puede extraer de SUNAS, donde se ve la evolución, ¿no? Del saneamiento en Lima a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó, recuerden que el plan maestro empezó entre los años 12, 13, más o menos, en el 12, el 13, porque acá Petatagua arrancó en el 13, como del 21% al, 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 al impulsar estos dos proyectos, ha subido, ¿no? La cobertura de saneamiento, de tratamiento de aguas, de las aguas residuales. Actualmente estamos en un 90%, ¿no? Y por ejemplo, Provisur ya es una realidad, ya eso está operando. Ya estarán por sus 3 años, tal vez 3, 4 años, el proyecto Provisur, que es una desaladora, pero es un proyecto cerrado, un circuito cerrado, ¿no? También de sala, trata agua residual, distribución, un proyecto muy, muy interesante. Tenemos acá los porcentajes, ¿no? Del caudal por CEDAPAL, ¿no? Por los megaproyectos. Tahuá cubre el 28.3, perdón, La Chira 28.3, Tahuá 53. Otras PETARS, ese 18.1, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las pequeñas plantas que tiene CEDAPAL en todo Lima metropolitana, ¿no? Estamos hablando alrededor de 30, hasta más, las tiene distribuidas cauce del río Rima. Podemos hablar, por ejemplo, de Pachacute, Metanilla, de Carapongo, que está ahí en la zona de, bueno, esto me parece que es Huaycán, ¿no? Huaycán, y Manchay, que está en la zona de Manchay, una planta muy bonita. Y actualmente ya se ve un desarrollo, ¿no? Siempre yo menciono esto cuando, por ejemplo, tengo visitas en la planta de instituciones universitarias, para que cuando una ciudad se desarrolla, es fundamental que su sistema de saneamiento también se desarrolle, porque van de la mano. Si ves crecimiento económico, también se tiene que desarrollar su saneamiento, porque van de la mano, ¿no? Tener una ciudad limpia genera muchos impactos positivos, ¿no? Obviamente la salubridad, en el tema de enfermedades se reduce bastante, eh, infraestructura, genera más inversión, más capital, y se gana por todos los frentes, ¿no? Es algo que puedo dar fe. Yo ya tengo cerca desde el 2000, en el 2012 tuve la oportunidad de entrar a este proyecto que de verdad quiero mucho. Estuve acá varios años y vi a lo largo de los años cómo se ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado el saneamiento. Incluso cuando estuve en estos años, en el 2013, 2012, y les puedo comentar algo que me marcó, hasta ahora no me olvido eso. Yo veía la planta y que se llenaba de un color, se llenaba toda la planta de color amarillo, rosado, verde, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible, no? Obviamente eran descargas industriales, ¿no? Pero para llenar la planta por 1 minuto, 2 minutos, de un color amarillo intenso, era que no, un caudal importante, ¿no? Y me daba mucha pena porque eso iba al mar a la larga. Y ahí hay animales, ¿no? Hay ecosistemas, ¿no? Y nosotros en la operación nos quejábamos, ¿no? Yo formaba parte del equipo ambiental y hacíamos cartas de reporte a las entidades, reportábamos, mandábamos fotos, tomábamos análisis, nos quejábamos, por así decirlo, porque no podíamos hacer más. Nosotros, nuestra función es los operadores, ser operador. La función de nosotros es que la planta no deje de funcionar y que trabaje lo mejor que se pueda. Y al hacer ese reporte para esos años, estoy hablando del 2, el 13,
SEDAPAL impulsó el proyecto, bueno, la normativa de los valores máximos admisibles, ¿no? Y ha sido un, un proceso, ¿no? Ahora, bueno, por ejemplo, estamos en 2025 y yo ya no veo descargas industriales. Veo, pero mínimas y muy cortitas. Posiblemente todavía existan. Y sé, por amigos que están en el rubro, ¿no? Bueno, yo soy operador de plantas, pero tengo amigos que se encargan de trabajar en laboratorios, otros que son fiscalizadores, trabajan en SUNAT, SEDAPAL, ¿no? Me cuentan que se ha avanzado bastante, ¿no? Ya la fiscalización por cuanto a los PMAs, que es los valores máximos admisibles para usuarios no domésticos, ¿no? Que quiere decir que todo administrado que no es un doméstico como nosotros, ¿no? Tiene que velar de no superar ciertos límites a su descarga, a su alcantarilla, ¿no? Y eso es muy bueno para nosotros y para el medio ambiente, ¿no? Es algo que les puedo comentar que lo he visto y no pasa de un año para otro, ¿no? Tiene que pasar cierta cantidad de tiempo. Para terminar, ¿no? El mensaje, ¿no? La Petar La Chira es un proyecto exitoso que beneficia a los peruanos y contribuye a solucionar la problemática ambiental en el país. Muchas gracias. Muy bien, mi estimado maestro Herrera, en realidad muy agradecido por todos sus, ¿no? Por transmitirnos todos sus conocimientos, sus experiencias. Eh, bueno, de repente hay algunas preguntas que por favor desean hacer, realizarlas. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas Ingeniero, una noches. consulta. Comentaba usted que era uno de los overhaul, era el agua para limpieza, me parece. Sí. Y también no han considerado como, por ejemplo, los microtamices, porque por los volúmenes que ustedes usan, entiendo que cada cierto tiempo también deben de cambiar esos microtamices, porque si no van a estar incumpliendo la norma, ¿no? Sí, te comento, Pedro. A ver, efectivamente, ¿no? El overhaul, los que son los mantenimientos PM3, que son, por ejemplo, mantenimientos integrales de equipos esenciales. Uno de los principales equipos que es el agua de servicio. El agua de servicio se utiliza para la limpieza de los microtamices. Nosotros tenemos bombas de respaldo para eso y tenemos un mantenimiento constante a ese sistema para que no pueda fallar. ¿Qué suele suceder en los microtamices? Te comento. Cuando entra mucha agua residual y tal vez, por ejemplo, tenemos, ¿no? Supongamos, ¿no? O sea, si es que nosotros tenemos 6 microtamices, no quiere decir que los 6 tienen que operar para cubrir el servicio. Pues nosotros hacemos juegos de mantenimiento, pues trabajamos con 4, 3, 2, depende del cabal, ¿no? Pero en picos tenemos que trabajar con la mayor cantidad de microtamices posibles. Pero si por alguna razón uno quedó fuera de servicio, por la presión de la fuerza, las pantallas del microtamiz pueden reventar, ¿no? Y para que no revienten, tenemos que estar controlando los niveles, abriendo, cerrando con puertas, ¿no? Pero sí, o sea, ese es un equipo esencial que lo tenemos bastante cubierto como operación para que no falle su mantenimiento. E incluso tenemos equipos de respaldo, por si es que pasara, porque en toda instalación, toda infraestructura puede haber emergencias. Y esas emergencias no te avisan, ¿no? Tienes que atacar en ese momento y ver cómo lo resuelves, ¿no? Contingencias que tenemos un equipo de respaldo, ¿no? Buenas noches. Hola. Muy bien. ¿Otra pregunta que hubiese? Ingeniero Mango, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Pedro Valdivia. ¿Alguna pregunta? Más? Pedro quería... Sí, efectivamente. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, Pedrito, te escucho. Ya. Muy interesante su charla, sobre todo muy didáctica, ¿no? Simplemente transmitirle una preocupación. En la zona de Lorica hay una playa que se denomina Playa Arica. Esa playa posee tóxico, residuos o desperdicios todo tipo, ¿no? Entonces yo quisiera saber si en el plan de SEDAPAL está prevista la construcción de una petar en esa zona. Más o menos te escuché un poco intercortado, Pedro, pero entendí que en la zona de Arica hay vertimientos, ¿entiendo?
Bueno, el enfoque va por ahí. Más o menos te respondo. Nosotros como comenté cuando estuve en Tahuada, hacíamos esos reportes cuando venían las descargas industriales a la planta y de alguna forma al reportar, ¿no? Y pasarlo a todas las instituciones, porque no solo lo pasábamos a LANA, movíamos un poco el piso, ¿no? Y por ahí empezaron a hacer, no digo que nosotros somos los propiciadores de los BMA, nada que ver, solo que nosotros nos quejamos, ¿no? Nuestra función es operar. ¿Qué hacemos actualmente en la planta? Nosotros tratamos de que la operación esté lo mejor que se pueda, Mamá, pero sabemos sí, que existen, ya. existen vertimientos. Existen vertimientos actualmente. Uno los puedo mencionar, Venecia. En la zona de La Chira, para Lurín, hay un Ah, vertimiento que se llama Venecia y nosotros lo tenemos identificado. Hacemos la planta como operación, hace mediciones, identificación de vertimientos en toda nuestra jurisdicción, que nuestra jurisdicción está desde Barranco hasta Lurín. Y hacemos cada cierto tiempo inspecciones con dron y con el equipo de laboratorio contratado para tomar esas muestras, hacer los informes que correspondan y elevarlos a las instituciones. De esa forma, nosotros de alguna forma tratamos de hacer lo que se hizo en su momento en el 2012, 2013, cuando estaba en otro punto, ¿no? La zona de San Pedro, El micro se ha silenciado. se silencia. Ingeniero, su Ahora sí, micro está ahora sí. silenciado. Sí, se silencia un poco raro, pero bueno. A lo que quería llegar es que nuestra jurisdicción no está en la zona de Arica y está un poco alejada de nosotros, ¿no? Pero te puedo decir la experiencia como operador, nosotros nos quejábamos, hacíamos bulla, tomamos fotos, traíamos dron, tomábamos análisis, hacíamos informes y lo pasábamos a todas las entidades, no solo a nuestro cliente, o sea, lo pasábamos a OEFA, LANA, DICAPI, y hacíamos movimiento. Y de alguna forma yo soy testigo de que LANA trabaja. El Lana en la zona de Tahuada empezó a cortar vertimientos que iban directamente a la playa. Y ya los vertimientos en Tahuada de ser, no sé, a un ejemplo, ¿no? De ser 10 o 11, antes cuando yo ya me retiré del proyecto llegaron a ser 5, 4 nada más. Que bueno, son los más complejos, ¿no? Que necesitan. Algunos vertimientos no son ni necesariamente eh, por Sedapal, ¿no? Son empresas incluso que no lo tienen todo así camuflado, enterrado, tuberías. Y nosotros hemos identificado ese tipo de fuentes y al hacer los reportes hemos visto cómo los han cerrado. En la zona de San Pedro, si es que, Pedro, tú estás administrando una empresa por ahí, te podría recomendar eso, ¿no? Que puedan hacer reportes, siquiera fotográficos, ¿no? De alguna forma, para que Sedapal pueda hacer algo, ¿no? Nosotros somos operadores, yo no trabajo en ese equipo, ¿no? De alcantarillas. Buenas noches. Ujú. Aló. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Le habla... Elías. soy ecologista. Sí, Elías, soy ecologista, a la vez Gracias. inventor. Le comento, yo estoy acá en Independencia, estoy trabajando sobre un biodigestor para aguas ecorresiduales, para riego forestales. Voy a empezar a implementarlo a partir de octubre, a raíz de la necesidad, ¿no? Y del del río que no se está trabajando bien. Hay un petal acá en el distrito que no estuvo mal planteado, ¿no? En lo que yo me he enfocado más es en reducir. Ahí mis preguntas también es una de que si la Chira, creo que usted tiene experiencia, el petal trata los químicos que van desde los hogares, ¿no? Como son shampoo químicos, la vajilla, desinfectantes, todo lo que entra al drenaje. Si el agua que se está vertiendo al océano están reduciendo los químicos o no. Una de esas. Yo en particular como ecologista he creado productos de aseo personal y desinfección ecológicas a base de residuos de cáscara de limones. Y eso es lo que yo estoy implementando para utilizar, ¿no? Ese biodigestor y canalizarlo por desagües
dirigido de las duchas y las cocinas de 10 familias hacia un forestal, las cuales van a ser previamente semitratadas, ¿no? Pero de por sí el agua de esas de captación, ¿no? Que van a ir por una tubería adicional, van a ser menos tóxicas que las aguas que utiliza la mayor parte de la población, ¿no? A eso me refiero, que si se habría la posibilidad de que la UNI apoyara este pequeño proyecto que tengo, y, y si usted también me gustaría que lo evalúe, porque usted es experto en este tema de tratamiento de aguas residuales, y si la población de Lima cambiaría el uso de productos químicos, ¿no? Porque la mayor parte de productos de aseo, limpieza, higiene y desinfección son químicos 100%, mejoraría las plantas y esa planta sería eterna, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, sí, Kelly. Mira, te respondo. Efectivamente, ¿no? O sea, pienso que todo viene desde la fuente, ¿no? Desde nuestras casas. Nosotros, los limeños, estamos en nuestras casas, usamos un sinnúmero de productos, ¿no? Y estos productos, de alguna forma, todo lo que no es creado naturalmente contamina, ¿no? Eh, Imagino que algo bueno podría ser que el Perú, a través del gobierno, establezca políticas de utilizar elementos menos impactantes con el medio ambiente, ¿no? A la planta llega agua doméstica, viene de todo. O sea, Lima Metropolitana no tiene una separación de fluentes, por así decirlo. No hay una separación de fluente industrial con el fluente doméstico, ¿no? Todo viene combinado. Y es una pena en realidad, porque la planta recepciona, nos quedamos con los sólidos, controlamos todo lo que se puede retirar, todo lo sólido, pero dentro de la planta hay contaminantes, ¿no? Muy aparte de los biológicos, ¿no? Que hablábamos, las bacterias, los microorganismos, que de alguna forma a través del mar va a ser autodepurado, ¿no? Porque hay que tener claro que el mar es un descontaminador natural, por así decirlo. Para hacer un ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale el cloro? El cloro sale de la salmuera. La salmuera, ¿de dónde sale? Sale del mar. Para que una fábrica genere cloro, saca la salmuera del mar por un proceso electrolítico. Lo se silicio solo, que es el desinfectante, ¿no? ¿Qué pasa con una persona cuando está en el mar flotando? Si yo me voy al mar, estoy 2, 3 horas, mi piel, ¿qué pasa? Me empieza a arder, se pone roja, me duele, ¿no? Imagínense qué pasaría con un microorganismo, una bacteria en el mar. Le va a pasar lo mismo, va a morir, porque una bacteria no está diseñada para estar en ese medio, ¿sí? Pero lo perjudicial es lo que tú comentas, Kelly, ya lo más profundo, que son los orgánicos, ¿no? Los parámetros orgánicos que son cancerígenos. He visto yo algunas investigaciones cuando estaba en la Antahuada, por ejemplo, iban a investigadores, tomaban muestras porque querían identificar, por ejemplo, en la época de COVID, querían identificar los antibióticos, ¿no? Los antibióticos de las medicinas que son liberados por las personas enfermas o las personas que están con tratamiento, ¿no? Y cuál era ese impacto, porque a la larga todo eso va a llegar en el mar, ¿no? Los antibióticos, los orgánicos, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eso es lo que se tendría que trabajar, pero para que se trabaje en eso ya es temas de políticas de gobierno, ¿no? Limitar y conciencia también de los propios limeños, ¿no? Porque no es dable pues que a una planta de esta naturaleza llegue una llanta, pues, llegue una llanta, llegue un árbol, llegue, pues lleguen, bueno, llega de todo, llegan colchones. O sea, la planta está diseñada para recibir agua, no residuos, no llegan cantos rodados, llegan piedras de este tamaño. Y nosotros sufrimos bastante con los equipos, o sea, tenemos que eh, dar muchas horas para un trabajo que no lo teníamos contemplado, porque nuestro programa cambia, pero ese es el día a día del operador. Esta planta, lamentablemente, que no llega a ese nivel, ¿no? Es un preliminar avanzado porque estamos hablando de un caudal muy, muy importante. Son 11 metros cúbicos, 14 metros cúbicos por segundo, o sea, 14.000 litros por segundo en ciertas horas. En promedio, 11.000 litros en segundo que pasan por un sistema de filtros, ¿no?
Algo que quería comentar, disculpe, me interrumpa. Justo yo a veces pasé mi invento, es un dosificador de pastillas para los inodoros, pero lo bloqueé porque no quise, no es tema de lucrar, ¿no? Como ecologista. No tuvo el apoyo del gobierno y está ahí dormido. Es un dispositivo que se instala en cada inodoro y la pastilla también lo logré sintetizar con productos floculantes naturales. Aún sigue ahí esperando. Bueno, desde mi casa, sí, ¿no? En mi casa yo todos mis residuos, lo que utilizo en mi hogar son a base de productos naturales, ¿no? Shampoo, jabón, lavavajillas ecológico, todo y eso yo estoy dictando talleres gratuitos. A eso es lo Excelente. que me gustaría que llegar, que usted ponga, usted siempre plantee esa solución, ¿no? Que si todos reduciéramos en un 80%, porque no vamos a reducir al 100% el uso de químicos, porque siempre vamos a necesitar un surfactante, ¿no? Que genere espuma o algo así, pero si redujéramos en un 80% el uso de productos químicos desde cada hogar, podríamos mejorar la calidad de vida, ¿no? En el planeta, dejar de destruir los ecosistemas naturales del océano, que son los principales productores del oxígeno que respiramos y que regula la temperatura del planeta, ¿no? Y al final nos hacemos el mismo daño, ¿no? Si utilizamos productos químicos al 100%, es lo que nos estamos enfermando. Si reducimos a 80%, vamos a mejorar nuestra salud, vamos a ahorrar dinero, porque lo podemos hacer en casa, es fácil, y cuidar el medio ambiente, ¿no? Mis felicitaciones, Magíster, y un gusto estar en este simposio. Buenas noches. Gracias, Kelvin. Solo tenemos una casa, solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo. Y nosotros que somos profesionales del medio, que conocemos el campo ambiental y sabemos la problemática, actuemos desde nuestras casas, ¿no? Cuando estemos en la cocina y tengamos el aceite, digamos, no, mejor lo pongo en un recipiente porque va a llegar a la chira y vamos a tener más problemas en la chira, más grasa. Es complejo, o sea, retirar la grasa que en la planta, el mantenimiento del DAF es complejo. Pero, o sea, desde nuestras casas, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, familiares cercanos, tratar de transmitirles esa conciencia ambiental, que es lo que bastante falta en nuestra población. Por el hecho de ser un país que esté en vías de desarrollo no quiere decir que podemos generar conciencia y generar un cambio, ¿no? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Sí, ¿Se me escucha Elías. muy bien? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Soy Kelvi Guayanca. Bueno, primero, gracias por mencionar los cumplimientos que ustedes tienen respecto a su instrumento de gestión ambiental. Y mi pregunta sería, ¿qué datos o parámetros realizan la supervisión y control y análisis en el SCADA, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, niveles. En toda la planta tenemos sensores de nivel. Tenemos caudales, porcentajes de, por ejemplo, a cuánto está de porcentaje el volumen de las arquetas de vaciado. La planta trabaja con seteos, por ejemplo. En pozos gruesos hay un seteo a un porcentaje mínimo y máximo. Si, por ejemplo, si las rejas de pozos gruesos no se van limpiando, no tienen la limpieza al tiempo que le corresponde, el nivel del agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, y si no llega el nivel del agua al máximo, sale la alarma de limpieza. Quiere decir que los operarios tienen que ir ahí corriendo e instalarse con sus dispositivos y empezar a limpiar las rejas. Si es que nosotros no tratamos eso en un tiempo corto que tenemos, la planta se nos desborda. Nos sale el desagüe por todos lados. Porque trabaja con niveles de referencia seteos, ¿no? Ahí te dicen al 80%, máximo al 85%, ya no podemos superar eso porque si no el agua sale. Caudales, ¿qué otra cosa? Hay consumos de energía, orómetros, medimos los orómetros por cada equipo. CEDAPAL nos supervisa bastante. Semanalmente vienen los supervisores técnicos y verifican cada equipo, sus horas, sus mantenimientos, que estén funcionando, ¿no? Sí, el SCADA es bastante completo. También vemos, por ejemplo, agua de servicio, todo lo que es el sistema eléctrico, todos los niveles, sensores, consumos, todo eso se puede observar en el sistema SCADA.
Muchas gracias, ingeniero. A ti, Kelvin, gusto. Hola ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Hola ingeniero, tengo una consulta ahí. Yo también estoy en una planta mucho más pequeña y a veces, o sea, yo soy ingeniero ambiental, pero me dieron esa responsabilidad de supervisar y gestionar una planta que es de tecnología MBR y lo que más me cuesta es ahí, o sea, o que usted me puede ayudar, ¿usted qué considera en su costo operativo por metro cúbico, no? Porque a veces sabemos que ahí hay el tema de mantenimiento, tema de, por ejemplo, contratar terceros para que hagan monitoreos o terceros para que lleven pues los residuos sólidos, lo dispongan en rellenos sanitarios. Entonces, usted más o menos, ¿qué considera en sus costos operativos y cuánto es pues diario, mensual, por metro cúbico, no? Claro. A ver, por ejemplo, la planta, la tecnología MBR es diferente a la tecnología que cuenta la China, ¿no? Estamos hablando de un filtro y MBR ya es un sistema biológico. Eh, Nosotros tenemos más que todo esta planta, la inversión es en temas electromecánicos, mantenimientos, eh, ¿cómo se llama? La gestión de los residuos. Tenemos una empresa operadora 24/7 acá en la planta con su camión de brazo pescante que se encarga de hacer los movimientos de los contenedores. Tenemos un laboratorio, no es nuestro, es tercerizado, un laboratorio de análisis. ¿Cómo optimizamos, por ejemplo, costos? El laboratorio negociamos y le decimos, ¿sabes qué? Voy a hacerte un contrato de 4 años. Y negociamos, optimizamos los precios. Ya eso nos ha ido, prácticamente ya tenemos 10 años y la experiencia nos ha ido viendo en dónde podemos optimizar, ¿no? Porque el laboratorio, imagino que al inicio su precio era 10, ahora ya está en 5 y vamos hasta donde se pueda, ¿no? Yo pienso como, bueno, yo también veo el tema de seguridad, puedo apretar a los nuestros sus aliados, ¿no? Que son los contratistas, pero no a un nivel también medio, ¿no? Tampoco no puedo irme tan a ajustar todo porque ahí es donde ya vienen los problemas, ¿no? Siempre hay que manejar un proyecto a un nivel medio, ni tan para optimizar todo, ¿no? Porque es lo que a nosotros nos piden resultados, nos miden, nosotros si no funcionamos ya dejamos de estar acá. Hemos optimizado el laboratorio, hemos optimizado, por ejemplo, la gestión de los residuos, con el ejemplo que les dije sobre el tema de la extracción de líquidos, ¿no? Hemos optimizado nuestro mantenimiento propio, o sea, el mantenimiento es propiamente la planta. Nosotros solo tenemos servicios puntuales de matricería, ¿no? Tornería, que ya, bueno, esos son equipos ya que no tenemos acá y los tenemos que tercerizar a contratistas, ¿no? Temas civiles lo hacemos nosotros mismos con nuestros técnicos, civiles, electromecánicos. Tenemos, por ejemplo, optimizamos en personal, ¿no? En personal, estamos hablando de 7 operarios, 7 técnicos de mantenimiento. De los técnicos de mantenimiento tenemos un eléctrico, un supervisor y el resto, o sea, hasta 4, 5 técnicos de mantenimiento. En un turno de día tenemos 13 trabajadores y la planta funciona de esta forma. Hemos visto, por ejemplo, cómo podemos ahorrar energía a paneles solares. Hemos puesto paneles solares, ¿no? Para ahorrar está funcionando, solo que como Lima tiene temporadas, ahorita, por ejemplo, que estamos en zona de invierno, no están siendo muy eficientes, pero en verano funciona muy bien. Si tuviéramos sol de verano todo el año sería una maravilla, la verdad, nos llenaríamos la planta de todos los paneles que se puedan. Pero de esa forma, eso es lo que te podría contar. En costo operativo no tengo ese dato y creo que tampoco no lo podría decir, pero sé que la facturación de la planta es a través de metro cúbico tratado, que va al emisario submarino, y son céntimos que van en la facturación de agua de todos los limeños, ¿no? Hay céntimos que van para esos pagos, ¿no? Ya que, bueno, se encargan de APAL, ¿no? De asignar unos céntimos que imagino que desde que se creó estos proyectos han ido subiendo, ¿no? Está el RPMO, ¿no? Para esos costos. Ok, ingeniero. Ingeniero, tengo otra pregunta. O sea, según lo que escucho, podría decir que existen dos tipos de residuos, pues uno los residuos sólidos
y otro tipo de residuos serían los lodos que también se generan en cada proceso. Ese tipo de Ujú. lodos, ¿en dónde se dispone? O sea, o es otra empresa operadora que lo dispone y en qué lugar, ¿no? Porque en mi planta también está generando lodos, o sea, yo tengo un deshidratador de lodos, pero todavía no sé si reusarlo como abono, porque tengo que medir bueno, los parámetros del lodo, ¿no? Si es que Ujú. sé que es muy contaminante, pues ya lo despondría, ¿no? Pero como le menciono, todo tiene un costo, una petar, entonces, y acá en la empresa donde yo estoy, todo lo ven costos, o sea que la Exacto. energía, los lodos, y por metro cúbico. Entonces, por eso que a veces esos temas me estresan un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes con los lodos? O más que todo por los lodos. Sí, sí, Saúl, Daniel, te respondo. Nosotros no generamos lodos, Daniel, porque para generar lodos tienes que tener reacción. Nosotros no tenemos reactores biológicos. Nosotros es un colador gigante fijo, algunas partes fijas, otras partes automatizadas, que son filtros que se mueven, básicamente, y tenemos el residuo primario. Sacamos lo que viene al momento. Lo sacamos, en algunas partes sale diferente, obviamente, porque son diferentes diámetros, y le quitamos la mayor extracción de humedad posible, de líquidos. ¿Qué te puedo recomendar con los lodos que tienes, no? Evalúa si es que eso es bastante volumen, y haz la caracterización, ¿no? Esto te dice la normativa actual, tienes que hacer tu caracterización de residuos y ver si es que qué nivel y grado de concentración tiene. Viendo tu resultado, en base a la cantidad, podrías, no sé, de repente buscar una institución que le pueda servir, ¿no? Porque a veces esa es la economía circular, ¿no? La economía circular para ti de repente es un residuo, pero para otra empresa, otra, no sé, ONG, le puede servir. Y puedes negociar con ellos, pero para eso necesitas hacer el estudio, ¿no? Y le dices, mira, llévate mi residuo y ya te estás ahorrando un gasto operativo, ¿no? Tengo un caso, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un caso fehaciente de economía circular, ¿no? Una papelera generaba un residuo que no lo podían aprovechar ya en su proceso, y esa papelera la tenían que, no puedo decir no, pero es una papelera grande, no lo mandaban al relleno sanitario, y para ellos era un costo, ¿no? Era un costo operativo estar mandando ese residuo que era de alguna forma papel, ¿no? Y hasta que a alguien se le ocurrió, un amigo, y dijo, ¿qué pasaría si es que este residuo se lo lleva a una empresa, ¿no? O se va a otro sitio, una empresa que le puede buscar? ¿Y qué pasó? Solo vio más allá de lo evidente, como se dice, y se contactó con una ladrillera, ¿sí? Importante. Y le dijo, mira, tengo esto que me genera un gasto operativo importante, y yo pienso que te puede servir. Bueno, lleguemos a algo, ¿no? Hagamos análisis, hagamos pruebas para ver la analítica, ver que las características, no sé, pues componentes que tiene ese residuo de papel, no tiene almidón, ¿no? Y los resultados llegaron a que era un material óptimo para poder ser este, introducido en el proceso de ladrillo. Y se hizo el estudio, se comprobó, obviamente siempre tienes que tener estudios de respaldo. El ladrillo con ese residuo de papel quedó bastante mejor que un ladrillo normal. Y eso ya está en el mercado, se vende, se optimizó. Y la empresa que para antes era un problema disponer esa cantidad de residuo, ahora ya está recibiendo dinero por lo que antes era un residuo, ¿no? Ese es un caso real, no puedo decir nombres, pero cuando yo lo escuché, me lo dijo un amigo muy cercano, yo dije, wow, qué bien, de verdad, ese tipo de proyectos deberíamos ver nosotros, ¿no? Bueno, ahora está todo de moda, ¿no? La sostenibilidad, la economía circular, y de verdad que casos de esa naturaleza son muy buenos. Sí, ok, ingeniero. Sí, me gustó la idea que usted mencionó de los paneles solares. Donde yo trabajo estoy en Ica y pucha, aquí el sol está 8 meses al año. Así que bueno, Uf, sería. no es muy caro, no es muy caro, se instala en un ratito, solo tienes que ver tus permisos, ¿no? Tienes que ponerlo en tu proyecto como la mejora tecnológica, hacer las declaraciones, y, Claro. y funciona. Ya tenemos 2 años acá en la planta con esos paneles y funciona muy bien. Ok, ingeniero, muchas gracias. Sí, a ti, Dani. Pues, maestro, una pregunta. La siguiente. Dice, ¿existen nuevas tecnologías de bajo costo que puedan aplicarse en el tratamiento preliminar avanzado de aguas residuales domésticas?
La tecnología de bajo costo este tratamiento es una tecnología de bajo costo. Es por eso que el Perú, el gobierno, no el Perú, el ministerio, lo estableció como el tratamiento principal para la gran cantidad de desagüe que tenemos. Se pueden hacer de repente, no sé, yo pienso, ¿no? Se podría utilizar de repente una cantidad de todo ese caudal para mejorarlo a nivel de riego, ¿no? Para, por ejemplo, regar las áreas verdes de estos chorrillos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo algo que siempre me decía uno de los jefes que tuve, que aprecio mucho, en Tahuada me decía, la solución es, por ejemplo, que cada distrito cuente con una pequeña plantita y de aguas residuales y de ahí pueda cubrir con su demanda, ¿no? Su demanda de agua para riego. ¿Por qué? Porque si nosotros canalizamos agua a plantas de nivel de riego para la planta, cuando hablamos de una planta, tiene que ser una planta con un caudal muy pequeñito, o sea, 10 litros por segundo, 5 litros por segundo. Si yo hablo de una planta de 60 litros por segundo, estoy hablando de una planta muy grande, o sea, una infraestructura muy grande. ¿Qué voy a hacer con tanta agua tratada? Porque la idea de tener una planta de ese nivel es para utilizar esa agua que es para algo estoy invirtiendo para tratarlo a un nivel de riego mínimo, ¿no? No tiene sentido tratar una agua a ese nivel de calidad para mandarlo al mar, porque no va a ser funcional. Además, nosotros nos encontramos al nivel del mar, estos dos megaproyectos en los que yo participé, tuve la suerte y tengo la suerte de estar en uno de estos, está al nivel del mar. Si yo voy a tratar agua para riego, voy a tener que tener unos reservorios. Si voy a canalizar esa agua, tengo que hacer un sistema de distribución de agua tratada. Es todo un tema, hay que analizarlo bien. De que se puede, porque a Lima le falta agua de por sí. Pero la solución sería eso, tener plantitas en toda Lima. Ya no estamos con problemas del bombeo, ¿no? En San Martín de Porres, en el óvalo de Jauche, hay una pequeña plantita. Y esa funciona, bueno, hace tiempo que no estoy por ahí, pero sí tenía conocimiento por una amistad que trabajó ahí que le daba mantenimiento, ¿no? Pero eso te podría comentar. No sé si tú tienes alguna otra duda. Sí, bueno, sí, está bien. Y bueno, y otra pregunta, ¿de qué manera el tratamiento preliminar avanzado de aguas residuales puede integrarse en un modelo de economía circular y reutilización de recursos? Exacto. Me cojo del ejemplo que mencioné hace un rato de la papelera y la ladrillera. Claro, Es la fuente, los residuos. Estos residuos es materia orgánica. Materia orgánica es dinero. Ahí hay carbono, nitrógeno. Todo eso actualmente se está yendo a un relleno, ¿no? Podría aprovecharse de alguna forma, pero hay que hacer los estudios, hay que hacer la investigación, ¿no? Podría, no sé, se me ocurre los residuos de microtamiz, que son los residuos más limpios, porque básicamente es materia orgánica, eso podría utilizar. Yo en algún momento en Tahuada, sí, con mi jefe en ese momento, ¿no? Intentamos hacer algo, ¿no? Hicimos un compostaje de ese residuo y fue un trabajo duro, que estábamos ahí pisando el residuo y dándole vueltas. Pero vimos que sí había una transformación. Las lombrices se lo llegaron a digerir y estaba más limpio, hicimos los análisis, las pruebas, ¿no? Pero fue un piloto nada más, ¿no? Porque hay que tener financiamiento, ¿no? Y como mencioné anteriormente, nosotros somos operadores, ¿no? Mi función es operar y cumplir mi trabajo, ¿no? Que son no tener multas y varios responsabilidades que uno tiene. Nosotros lo hicimos porque éramos apasionados del tema, ¿no? Nos gustaba la investigación y queríamos siempre aprender algo y ver qué cosa pasaba, ¿no? Si es que hacíamos, ¿no? El tema, pero es básicamente eso, ¿no? Hay bastante material en estas plantas, residuos, son toneladas de toneladas que van a un relleno. Si bien es cierto, el relleno de alguna forma es mucho mejor llevar el residuo a un relleno que al agua que llegue directamente a la playa, ¿no? Pero de alguna forma ese residuo en un momento se va a llenar y voy a tener que hacer otro hueco, ¿no? Y no es una solución a la fuente, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos con el colega que hablaba de los químicos, ¿no? Algo más ingenieril sería reutilizar o transformar ese residuo en algo que pueda servir para
otra industria o otra operación o a una empresa que la pueda servir o para reforestar, por así decirlo, ¿no? Hay mucho que hacer, César. Bien, muchas gracias, mi estimado maestro. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Hola, ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Saúl Cristóbal, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Qué tal? Un gusto. un gusto, Saúl. Ante todo, ingeniero, agradecerle, ¿no? Por la gran información que nos está brindando. Y es de mucha importancia para nosotros, para poder saber, ¿no? Cómo es el proceso, todo ello. Ingeniero, disculpe, mi pregunta es que si ustedes le dan un reuso al agua tratada que le están haciendo, ¿no? Y pues, en mi opinión, también sería bueno y que ese caudal que está tratada que sea aprovechada, ¿no? Por ejemplo, para poder ser regados los jardines, los parques, y pues así creo que estarían aportando, ¿no? Al que es el cuidado del medio ambiente. Sí, sí, Saúl. Mira, actualmente no estamos reaprovechando el caudal que llega a la planta. Podría ser a un futuro, ¿no? Porque mira, te cuento, la planta, vieron el predio que está cercado con ese perímetro de concreto. Alrededor del perímetro de contrato hay un área grandísima que le pertenece al Ministerio de Vivienda. Y esa área, si existe es porque el Ministerio de Vivienda tiene proyecciones, ¿no? De ampliación de planta, tal vez de construir otra depuradora, una desaladora tal vez, ¿no? Es algo que sí se ha venido hablando. Yo no soy el indicado para dar datos precisos, ¿no? Porque yo de alguna forma no solo soy el operador, pero sí en conversaciones con funcionarios que vienen, ven todo eso como proyección, ¿no? Imagino que a lo largo de los años va a haber un proyecto de esa naturaleza. No para los 11 metros cúbicos, porque para tratar toda esa agua debe ser un costo muy importante, pero tal vez para un parcial del caudal sería bueno para la ciudad, para esta zona del sur, y tener agua para poder hacer riego, ¿no? Tecnificado tal vez, o derivar agua a través de sistemas de bombeo. Hay un área importante, hectáreas, bueno, son como 50, es bastante. Y vivienda lo cuida bastante esa área. Incluso nosotros en los primeros años teníamos dentro de nuestro contrato la función de velar por la protección de esas áreas y teníamos que estar peleando con los invasores, con policías. Fueron años duros, arduos, que ya actualmente ya no hacemos eso, ya Vivienda lo está velando por su seguridad, porque son terrenos que a futuro se van a utilizar para lo que mencionas, Saúl, para mejorar la tecnología de lo que actualmente estamos haciendo. Nosotros nos encargamos de retirar todo el residuo a ese caudal importante que estamos hablando del 11 a 13 metros cúbicos por segundo, ¿no? Sacamos 900 toneladas de residuos al mes y lo liberamos por el emisario, a través del emisario en 1 kilómetro de difusores. Y controlamos la analítica de forma diariamente, todos los días hacemos analítica. Nosotros no, sino un tercero, ¿no? Que es un laboratorio grito. Yo velo porque todo eso se controle y hacer los reportes a las entidades. Sí, agradecido, ingeniero, por la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta más? Ingeniero Miguel, una consulta. Mira, yo soy consultor. Por ejemplo, yo he tenido ya, digamos, una experiencia que he tratado el agua gris y lo hemos recirculado al mismo edificio. Tanto esa agua gris se ha reutilizado para los inodoros y para los urinarios. Ahora en el cono norte estoy haciendo un proyecto, pero digamos, el condicionante es que CEAPAL no me deja descargar su colector porque hay problemas, el colector ya colapsó, colector norte. Entonces ahorita lo que estoy viendo la posibilidad es de que plantear una planta de tratamiento compacta y categoría 1 y A1, y esa misma agua tratada recircularlo para los inodoros y para los urinarios, pero lo que se me complica es el tema de los olores y el tema de los olores, y el otro tema es de los lodos.
Entonces es un centro educativo. Entonces, ¿cómo podría ser? Y Ceapal me ha observado y me ha dicho que hay que tener el tema de los permisos. Ya. A ver, Sandro, o sea, tú no puedes descargar actualmente a la red de Ceapal, no te permite. ¿Has evaluado el sistema de biodigestor con infiltración al terreno? Es un sistema que funciona, pero en ciertas zonas, ¿no? Tienes que saber, por ejemplo, a qué nivel está la napa y tienes que hacer un estudio de test percolación, ¿no? Ese trámite lo gestionas con Digesa. Si Digesa te autoriza que puedas usar un sistema de tratamiento de aguas como infiltración al terreno, que es como un filtro percolador, solucionas el tema de la descarga a la red de Sedapal, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, Digesa te autorice, ¿no? Previamente tienes que tener tu instrumento ambiental aprobado para que puedas implementar ese proyecto. Yo en algún momento asesoré a algunas empresas con ese sistema y funcionaba, ¿no? Pero en la zona de Chilca, en Chilca, Huachipa, por esas zonas. Ingeniero, buenas noches. Aló. Sí, Elías. Ingeniero, me gustaría por interno su teléfono para brindarle el tema de shampoo, jabones, desinfectantes ecológicos, para que usted lo utilice y como ustedes son profesionales, lo promuevan, ¿no? En el tema de tratamiento. Como decía el otro compañero, para los edificios sería bueno, ¿no? Y si gusta también yo le brindaría los dosificadores de pastillas que se instalan en los inodoros para que ese edificio sea un poco más ecoamigable, ¿no? Y que genere menos lodo, aparte reduciría el tema de los malos olores. Sí, ¿me escribes al interno o César? No. Hay algún grupo que voy a poner mi número. Ya, está bien. Voy a poner mi número. Sí, está bien. Ya, muy bien. Ya, está bien. Señor Miguel, el tema de la infiltración de la zanja de percolación, los pozos de absorción, en el proyecto que estoy viendo se ha descartado por el tema que hay ampliaciones y no tenemos área. Entonces ahorita la única alternativa es planta compacta y para un caudal de entre 0.6 y 0.8 según el ECA categoría 1 A1 y esa agua tratada redistribuirlo a los inodoros y urinarios y hacer un ciclo, ¿no? Eso sí. Ya lo he hecho en otro proyecto, pero con agua gris. Ahora el reto es mayor porque es agua doméstica, ¿no? Desagüe doméstico, perdón. Tiene que ser una compacta de lodos activados, pero tienes que velar que el reactor funcione. Hay sistemas que se utilizan o un MBR podría funcionar tal vez. Sí, lo estoy viendo con MBR. Esos son más eficientes, pero vas a tener consumo de energía, ¿no? Porque estas plantas compactas y consumen y tienes que tener tu control operativo bien fino. No, sí, tengo monitoreo al ingreso y a la salida, ¿no? Porque como lo repito, ya anteriormente he tenido experiencia, pero con el tratamiento de agua gris. En un edificio en Miraflores, el agua gris se recolectaba y se trataba, se almacenaba y se regresaba a los inodoros urinarios. Ahora el reto es mayor porque ya es con desagüe doméstico. Bueno, tienes un reto, Sandro. Me cuentas, entonces te puede pasar en interno, me cuentas y ahí ahorita me está pidiendo los permisos, ya con la experiencia que usted tiene, ¿quiénes son las empresas que digamos que tengo que pedir el permiso? Hace un momento mencionó Digesa, Elana, no sé, o... Primero, si tú eres edificaciones, tienes que tener tu instrumento ambiental con vivienda, el giro de edificaciones. Imagino que tienes tu IGA. Tu sistema de tratamiento tiene que estar incluido en tu instrumento ambiental. Usualmente para habilitaciones urbanas se tienen instrumentos ambientales como DIAs, que son declaraciones de impacto ambiental. Tu sistema de tratamiento tiene que estar ahí. Revisada tu IGA y si es que no está, tienes que hacer un proyecto, un ITS para que puedas incluir tu sistema de tratamiento ahí. Y en el ITS tienes que tener, por ejemplo, todo el expediente técnico, la memoria, porque básicamente los instrumentos ambientales son declarativos y hablan de toda la tecnología, cabales, niveles, cuánto es lo que vas a tratar, toda la tecnología que consiste ese sistema que vayas a elegir, tal vez el MBR o el que me comentaste, es el compacto. Tiene que escribirse ahí
y esto va a ser evaluado por especialistas del ministerio y ellos verán, ¿no?, si les convence o no. Si les convence, obviamente te lo van a aprobar, y al tener el IGA aprobado ya es un golazo para ti, porque ya con eso, bueno, ya lo tendrías declarado, porque no hay infiltración al terreno. Si no hay infiltración al terreno, no necesitas DIGESA. O sea, con eso ya es suficiente para ti. Pero en tu IGA, la autoridad, en este caso vivienda, tal vez te va a exigir que hagas algunos controles ambientales de calidad de agua de tu planta, tanto entrada y salida. Y vas a tener que hacer ciertos informes y reportes a la entidad, ¿no?, a la DGA, para que tú continúes tu operación a lo largo de los años de tu proyecto del edificio. Ok, ingeniero Miguel, muchas gracias por los comentarios. Sí, Sandro. Muy bien, en vista de que ya no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminado esta reunión, y no antes, pues, sino antes de agradecerle a nuestro magíster Miguel Eduardo Herrera Gaviria, un ex alumno de nuestra maestría, ¿no?, de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Justamente él ha seguido, pues, la maestría en Ingeniería Ambiental, pero con mención en tratamiento de agua y reusos de desechos. Muy agradecido, mi estimado magíster Miguel Eduardo Herrera Gaviria, por habernos transmitido todos sus conocimientos, sus experiencias, y esperemos, pues, tenerlo en otra oportunidad. Gracias a nombre de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias, Muy buenas César. noches. Sí, Te muy buenas comparto noches. mi correo, Sí. César, para